Hoy te quiero hablar, ¿sí?, sobre la motivación de tu corazón. Amén. Existen muchas diferencias o muchos diferentes motivos en la vida, o motivaciones, mejor dicho, en la vida. ¿Sí? Algunas son por interés propio, ¿sí?, pero otras son para una bendición eterna. Amén. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? ¿Por cuál o qué cosas haces ciertas acciones en tu vida? ¿Sí? ¿Y cuál es la motivación para estar más cerca de Dios? ¿Y qué pensamientos tenés acerca de Él? Amén. Así que vamos a leer Salmos 37:7 y dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, Señor, te pido para que tú estés, Señor, involucrándote en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Te pido para que tú, Señor, descubras cada corazón, Señor Jesús, y que tú, Señor, trabajes profundamente en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, como primer punto, ¿sí?, te quiero hablar sobre lo que te motiva, ¿sí?, y dónde nace la motivación en cada uno de nosotros. La palabra motivación quiere decir conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. ¿Sí? Las motivaciones, en teoría, ¿sí?, están naciendo dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la motivación es lo que te lleva a una acción, es lo que te va a hacer mover, es lo que te va a hacer tomar una decisión o una determinada acción en tu vida, ¿sí? Por eso tomamos decisiones y activamos nuestra vida. Depende de la clase de motivación que tengamos internamente cada uno de nosotros. Amén. Las motivaciones pueden ser en nuestra vida tanto buenas como malas, ¿sí? Puede haber buenas motivaciones o malas motivaciones, ¿sí? Por ejemplo, buenas motivaciones puede ser alguna persona que quiere, no sé, tener una medalla de oro, ¿sí? Esa persona, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Se va a tener que entrenar, se va a tener que restringir de ciertas cosas, va a tener que hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para no perder su visión, ¿sí? Para poder alcanzar esa visión que tiene de alcanzar ese logro de poder tener una medalla de oro, ¿sí? Ahora, hay otras motivaciones malas, ¿sí? Algo un poco más oscuro, que sería cubrir un mal pasado, ¿sí?, una vida pasada, golpes en la vida, ¿sí?, maltratos, etcétera, ¿sí? Cosas malas que te han pasado y que te motivan a tener ciertas acciones en tu vida, y eso es lo que vamos a ver hoy, amén. Así que vamos a ver una motivación en la palabra de Dios. Génesis 25, 31 al 34, vamos a hablar sobre la vida de Jacob y la vida de Esaú, ¿sí?, cuáles fueron sus comienzos. Dice así: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo este día. Y él le juró. Y venido a Jacob, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Lo que nosotros estamos viendo en esta historia es que antiguamente, ¿sí?, que no estaba mal, la verdad que tendríamos que hacerlo cada uno de nosotros, ¿sí?, es bendecir a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cómo? Cuando había un hijo varón, ¿sí?, que era el primogénito, se le decía, se le daba el doble, ¿sí?, de lo que sería ¿vieron cuando hacen una sucesión? Bueno, al primogénito se le daba el doble. ¿Por qué era simplemente el primero? Porque ellos creían en que querían que él sea el más bendecido. Entonces la primogenitura se basaba en eso, ¿sí?, en una doble porción para ese primer hijo. Ahora, lo que está haciendo Esaú, estaba muerto de hambre ese día, había llegado de cazar. Entonces lo que hizo él, dijo: dame de ese potaje, ¿sí?, dame de ese guiso que está ahí, que se ve muy rico, dámelo. Y entonces Jacob, en su destreza, le dice: bueno, está bien, yo te voy a dar, pero vendeme tu primogenitura. Y él lo que le dice es: ¿a mí de qué me sirve? Si de todos modos me voy a morir, no me voy a llevar nada de esta vida. Entonces se la da. Génesis 27:4 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Qué pasó en esta historia? Jacob, ¿sí?, se disfraza de Esaú, agarra y se pone todo unas pieles
de animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Esaú era todo velludo, que le gustaba ir a cazar, que el padre estaba orgulloso de su hijo Esaú, porque era el primogénito, el más grandote, ¿sí? El que salía a cazar, el que le traía comida, ¿sí? Entonces, el padre estaba orgulloso de su hijo Esaú, ¿sí? Pero Jacob, dice la palabra de Dios que Jacob era un hombre muy tranquilo, era muy manso, ¿y qué hacía? Se quedaba todo el día en la casa con la mamá, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero una de las cosas que vemos es que Jacob tiene esa destreza, ¿sí? Para poder alcanzar una bendición, ¿sí? Una bendición, la bendición de Dios, la bendición de su padre y la primogenitura. Entonces él, con ayuda de la madre, toma esa decisión de agarrar y decirles, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a hablar con mi papá, haciéndome pasar por Esaú para que él me bendiga, ¿sí? Para que él bendiga todo lo que yo voy a hacer de ahora en adelante. Y de hecho fue así, por eso hoy sabemos que Jacob es el pueblo de Israel, es la descendencia del pueblo de Israel, ¿sí? Está por ahí cerca de Europa si tenés un mapa. Bien, ahora, una de las cosas que nosotros vemos es que la motivación de Jacob fue ir a la bendición, ¿sí? Ahora, la otra motivación, ¿sí? De Esaú fue completamente diferente. Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob, ¿sí? Un acto completamente perverso, ¿sí? El de Esaú. Pensando el día que se iba, él estaba esperando que se mueran simplemente los padres para vengarse de algo que él mismo había hecho. Amén. Él mismo había cometido ese error de decirle, de regalar su primogenitura por un plato de guiso, ¿sí? Pero él después, arrepentido de esto, ya no había vuelta atrás, ¿sí? Ya él había vendido esto, ya no había un compromiso de nuevo, ¿sí? Ya esto se había roto. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver la vida de Jacob, ¿sí? Jacob sí valoraba lo que su padre le decía, ¿sí? Él sí tomaba en cuenta esta primogenitura, ¿sí? Y no le importaba lo que él tenía que hacer, él lo quería, ¿sí? Porque él sabía que había una bendición a través de esto, ¿sí? Él fue primero y engañó a su hermano Esaú con el guiso y después se disfrazó de él para que su padre lo bendiga, ¿sí? Ahora, la motivación también lleva un carácter, ¿sí? La motivación muestra el carácter y la realidad de cada persona. Jacob, como te decía, luchó intensamente para tener su primogenitura, luchó intensamente para poder ser bendecido. Y lo que vemos después es que Esaú, ¿sí? Después que no obtuvo la bendición, fue un dolor de cabeza para sus padres, ¿sí? Él no se preocupó ya más por lo que iban a decir sus padres. Él dijo, bueno, si no me das a mí lo que yo quiero, listo, yo voy a hacer lo que quiera, ¿sí? Típico de nene caprichoso, ¿no? Génesis 27:46, la versión Dios habla hoy, dice, luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy cansada de la vida por culpa de estas hititas, complicada la suegra, ¿no? Con las que Esaú se casó. Si Jacob se casa con una hitita como estas, de las que viven aquí en Canaán, vale más que me muera, ¿sí? Estaba cansada de sus nueras de parte de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú fue y se casó con ellas. No le preguntó al papá, no le preguntó a la mamá, no le preguntó a nadie, hizo lo que quiso, ¿sí? Y Esaú se convirtió en un dolor de cabeza para sus padres constantemente en el transcurso de su vida, ¿sí? Ahora, como segundo punto, te quiero hablar sobre las motivaciones y las consecuencias. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cada motivación en nuestra vida nos va a llevar a una acción, como te dije, y eso va a tener una consecuencia, ¿sí? Porque cada movimiento va a traer un efecto. Ahora, hay personas que son motivadas por el dinero, ¿sí? Había un hombre que el padre le inculcó a este hombre, vos tenés que dedicarte ¿a qué? A hacer dinero, ¿sí? Le decía constantemente, vos no tenés que pensar en otra cosa que hacer dinero, ¿sí? Este hombre un día se casó, tuvo sus hijos, ¿y qué pasaba con este hombre? No pasaba tiempo con su familia. ¿Por qué? Porque él pensaba y decía, si yo paso tiempo con mi familia, estoy perdiendo dinero. ¿Amén? Estoy perdiendo un tiempo donde yo podría invertirlo para hacer dinero. ¿Y qué pasa con una familia así? ¿Sí? Tenemos hijos desatendidos, incluso puede ser, no digo que sea el caso, pero puede ser que tengas una esposa amargada,
solitaria, sin motivación, ¿sí? ¿Por qué? Porque un hombre estaba completamente influenciado para hacer dinero, ¿sí? Su influencia estaba dentro suyo cuando su padre le dijo: vos tenés que hacer dinero, no importa lo que pase en tu vida, vos enfocate en hacer esto, ¿sí? Ahora, hay otra motivación dentro del hombre donde puede ser el ego, ¿sí? El egoísmo es solamente pensar en uno. Había un hombre, ¿sí?, donde él hacía las cosas si se lo reconocían, ¿sí? Donde él hacía algo, en donde fuese que sea que vaya, si a él lo aplaudían y lo exaltaban, a él estaba ahí. Ahora, si no lo hacían, olvídate, no lo viste nunca más, ¿sí? Esos aplausos en él subían su ego, subían su orgullo y decían: ven como yo hago las cosas, ¿no? Ahora, había otra motivación de una vida de pobreza porque trajo una consecuencia en la vida de un hombre, ¿sí? ¿Qué pasó en esta historia? Este hombre no tenía, en realidad era un joven, ¿sí?, donde no tenía recursos de absolutamente nada. ¿Y qué pasó? Un día él estaba hablando con una chica, con una joven de su edad, y iban caminando juntos, ¿sí? Esta historia no es cristiana, por eso pasa esto. Y lo que pasa es que este muchacho, hablando con esta chica, él ya anteriormente se quería comprar una bicicleta, lo que no podía hacer era comprarla por falta de economía. Pasa un conocido de ellos y con una bicicleta nueva, ¿y qué hace la chica? Se va con ellos, ¿no? Y esto causó una herida en el corazón de este muchacho, una herida profunda en el corazón de este hombre, ¿sí? ¿Qué fue o cuál fue la motivación, o lo que él hacía después de haber pasado esto? Él empezó a trabajar y ¿qué hacía? Todo lo que él ganaba, se compraba la ropa más cara, empezó a ir al gimnasio, empezó a formarse, ¿sí? Para él decir: a mí no me va a volver a pasar esto, a mí nadie me va a volver a pasar por arriba, a mí nadie me va a volver a ganar, ¿sí? Con la plata que tenía, se compró un auto, ¿sí? Y empezó a subir su orgullo. ¿Y qué hacía? Los miraba a todos de arriba, ¿sí? Pero la realidad, ¿sí?, hacia todo esto, era que él en realidad quería ocultar su fracaso, ¿sí? Y la motivación fue el fracaso de su vida pasada, ¿sí? El fracaso de su vida. Entonces, él no quería que le vuelva a pasar, no quería volver a caer en todo esto. Eso lo hizo levantarse en ese orgullo que él tenía, ¿sí? Ahora, todos los que tenemos que entender, todos tenemos que entender algo, que absolutamente todos nosotros y la gente incluso del mundo, tienen que entender que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, ¿sí? Tenemos que entender que si nosotros sembramos algo, lo mismo vamos a recibir, ¿sí? El engaño de Jacob volvió multiplicado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Jacob había engañado a su papá, que Jacob había engañado a Esaú? Bien, en la historia nos muestra, ¿sí?, que Jacob también fue engañado. ¿Qué pasó? Isaac, que era el padre de Jacob, bendice a Jacob y dice: bueno, Jacob, ya estás crecidito, estás grandecito, hace una cosa, anda y casate, ¿sí? Lo manda a que se case. En ese transcurso del camino, él, teniendo miedo, empieza a invocar el nombre de Dios. Dios le habla y él le dice: Dios, si vos me bendecís, si vos me acompañás y me das fruto, yo voy a reconocer que vos sos Dios, te voy a adoptar como mi Dios y yo voy a ser tu siervo, ¿sí? Hasta ahí estamos todo bien. Pero lo que pasa en la historia es que el padre de Raquel lo engaña, ¿sí? Él llega a una casa de un hombre que se llama Labán y él le dice: bueno, tu hija Raquel me gusta, tu hija Raquel me agrada, ¿sí?, que es la menor, yo me quiero casar con ella. Entonces le dice esto a Labán y le dice: yo voy a trabajar 7 años por Raquel. Entonces, él trabaja 7 años y déjame contarte lo que dice acá. Génesis 29, 21 al 27. Dice: entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones, mirá qué vivo que era Labán, de aquel lugar, e hizo banquete, y sucedió que la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Mirá cómo le decía, ¿no? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también
la otra, por el servicio que hagas conmigo, ¿cuánto? Otros 7 años. Amén. Ahora, como te decía, él había sembrado engaño y ahora estaba cosechando engaño. Amén. Y lamentablemente, a veces, sí, no digo siempre, pero a veces tenemos eso de aprender de la peor manera. Y aprender de la peor manera, ¿qué es? Aprender cuando ya está el resultado, ¿sí? Jacob tuvo que aprender 14 años de servicio, ¿no? Después de 14 años de servicio, él aprendió que no era bueno engañar, ¿sí? En esos 14 años, él empezó a creer más en Dios, a confiar más en Dios. Dios incluso dice su palabra que lo empezó a bendecir, que cosas empezaron a pasar en su entorno, ¿sí? Cuando él trabajaba, él decía, Labán le decía, bueno, las ovejas que nazcan negras van a ser tuyas, las blancas mías. Entonces Dios le daba favor, nacían todas negras, después Labán les cambiaba y así sucesivamente, ¿sí? Pero Labán, lo que nosotros vemos es que él era motivado, ¿sí?, a este engaño. ¿Por qué? Porque él era sumamente bendecido por Dios, ¿sí? Dios bendecía a Jacob y por consecuencia veía esto Labán y no lo quería largar, ¿sí? No quería que él se vaya, no quería dejarlo ir. Génesis 31, 38, 41 dice: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Amén. ¿Cuánto engaño ha recibido nuestro pobre amigo Jacob? Lamentablemente, porque, como te decía, lo que uno siembra, tarde o temprano va a cosechar, ¿sí? ¿Cuántas personas manipulan a buenos trabajadores para que no se vayan, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa, ¿sí?, que en empresas no te reconocen nada hasta el día que vos le decís, bueno, ¿sabes que me voy? ¿No? Y ahí empieza la manipulación. Bueno, está bien, te doy unos pesitos más, o vos trabajame de esta manera, o haceme esto o esto otro, y entonces no quieren que te vayas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sos un buen trabajador, ¿sí? Porque vos sabés hacer las cosas correctas. Y esto es lo que le estaba pasando a nuestro amigo Jacob, ¿sí? Él estaba haciendo lo correcto, Dios estaba bendiciendo sus manos, estaba bendiciendo todo el ganado y todo lo que él tenía, pero Labán no era una persona muy recta, que digamos, ¿sí? Él estaba falseando constantemente, ¿sí? Y es lamentable cuando mujeres manipulan a hombres, o hombres también pueden manipular a mujeres, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un beneficio propio, ¿sí? Siempre vamos a encontrar que la manipulación está ligada a una motivación perversa, ¿sí? No digo que sea la raíz, pero sí está ligado, o sea, está acompañado por una motivación perversa, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Obtener un beneficio completamente egoísta sin importar a quién vas a dañar, ¿sí? Viendo siempre tu beneficio, escuchando siempre tu misma voz en tu cabeza, diciendo, yo quiero esto, yo lo quiero tener, no importa cómo sea, yo lo tengo que tener y no importa a quién tenga que dañar. Eso es un problema, amén. Eso es un problema que hay que sanar en el corazón, amén. Ahora vamos a hablar, tercer punto, sobre una motivación correcta, hacer la voluntad de Dios, amén. Vamos a hablar sobre la bendición de Dios. Las bendiciones de Dios, ¿sí?, no se consiguen por hacer algo del momento, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que no se consigue fácilmente con tal vez una oración cada un mes, ¿sí? O con leer un poquito la Biblia cada 3 meses, ¿no? No vas a conseguir una bendición real, genuina, ¿sí?, rápida en tu vida si no estás conectado con Dios, ¿sí?, con algo de un poquito de tiempo, ¿sí? Sino que la bendición se trata de una conducta en el transcurso del tiempo, ¿sí? No estamos hablando, ¿de qué te estoy hablando? De que como sos en la iglesia, se hace en tu casa, de como sos en tu casa, se hace en el trabajo, así con tus amigos, con las personas que salgas, ¿sí? Mantener una conducta, ¿sí? De hecho, cuando yo estaba con mis principios
en mis primeros pasos de cristiano, y mis amigos me ofrecían alcohol, ¿sí? Yo les decía que no, porque estaba empezando a ir a la iglesia, y ellos se sorprendían, ¿sí? Y ellos decían, pero si un poquito no pasa nada, la típica, ¿no? Pero cuando uno decide tomar el camino del cristianismo, ¿sí? Y lo decide hacer seriamente, Dios empieza a bendecir tus decisiones, amén. Eso es lo más importante de todo. Vemos que Jacob, ¿sí? Reconoce su error de hacer trampas, de engañar, ¿sí? Gracias a que durante años lo engañaron, ¿sí? Durante 20 años, dice la palabra de Dios, que él recibió engaño tras engaño tras engaño, y él tuvo que decir y reconocer que eso no estaba bien en su vida, amén. Por eso siempre vamos a ver que la siembra va a traer una cosecha, ¿sí? Y la pregunta es, si vos estás sembrando engaño, ¿por qué esperás cosechar sinceridad? ¿Sí? Y así con cada una de las cosas en la vida. Una mala motivación está en la manipulación, en el engaño, ¿sí? Y en lo que se necesite para satisfacer un deseo egoísta. La realidad es que no sabemos, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si Jacob no hubiese engañado a su padre, no lo hubiese engañado a Esaú? La verdad es que ya está todo escrito, ¿sí? Pero yo creo que muchas cosas hubiesen cambiado si él hubiese tomado una decisión correcta, ¿sí? Él hubiese tenido la bendición de Dios de alguna otra manera. La palabra de Dios ya fue escrita y nos muestra cómo lo tenemos que hacer, amén. Y esto es una realidad que cada uno de nosotros debemos vivir. Una motivación, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios es lo que nosotros vamos a tener que emprender día a día. Cuando vos querés hacer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Hacés lo que Dios quiere porque lo amás? ¿O hacés lo que Dios quiere por tener un beneficio? Y la pregunta es, si no hubiese beneficios, ¿qué harías? ¿Podrías seguir a Dios con el mismo énfasis, con el mismo calor en tu corazón? ¿Sí? ¿Qué pasaría si Dios simplemente te haría esperar con ciertas cosas en tu vida? ¿Sí? ¿Qué harías en tu vida como cristiano? ¿Seguirías siendo fiel? ¿Seguirías leyendo tu Biblia? ¿Seguirías orando? ¿Sí? A pesar de no tener los resultados que muchas veces esperamos automáticamente, ¿no? Porque usualmente todos queremos resultados rápidos, esa es la realidad. Pero ¿qué pasaría si no los tendríamos y si en el transcurso del tiempo estaríamos siguiendo esperando de Él? Una realidad es que nosotros conocemos a Dios, ¿sí? Y sabemos que Él nos va a bendecir, amén. Sabemos que si nosotros somos fieles con Él, Él va a bendecir nuestra vida, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que los beneficios van a venir por consecuencia de una vida en el centro de su voluntad, amén. Hacer su voluntad es ir y hacer lo que Dios nos manda porque sabemos que Él nos ama, ¿sí? Él siempre nos va a querer tratar con amor, ¿sí? Dar lo que Dios te pide sin pedir nada a cambio, amén. ¿Cuántas personas he escuchado de decirle a Dios, Dios, vos me tenés que dar esto, ¿no? Como si fuese que Dios le está debiendo algo, ¿sí? Dios no nos debe nada, amén. De hecho, nosotros somos quienes tenemos que ser agradecidos porque Él se entregó para una salvación eterna en cada uno de nosotros, amén. Nosotros damos porque sabemos cuál es el corazón de Dios, amén. Sabemos que Él nos ama, sabemos que Él nos quiere bendecir y sabemos que es lo más importante para Él también, amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios va a ver nuestro corazón. Él va a ver cuál es nuestra motivación. 1 Samuel 16:7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón, amén. Mira tus motivaciones, mira si vos estás viniendo por simple conveniencia o si estás buscando realmente de Él, si estás buscando tener una relación con Él activa, amén. Dios sabe cuál es tu intención y sabe cuáles son tus pensamientos y motivaciones, como te decía. Ahora, ¿a dónde está enfocada tu motivación? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando adentro tuyo? ¿Y a dónde crees que te va a llevar esa motivación que tenés adentro de tu vida? ¿Tus motivaciones te acercan a Dios? ¿Tu motivación agrada delante de Dios? Vos simplemente ponete a pensar, ¿no?
Si las acciones que vos estás tomando, si las harías delante de Dios, que Dios te está viendo, ¿sería agradable? ¿Él estaría contento, estaría feliz de lo que vos estás haciendo? ¿De las cosas que vos estás tomando en tu vida? ¿Él estaría contento de ver lo que vos haces? ¿Alegrás el corazón de Dios con tu vida? Ahora, ¿cómo podremos tener la bendición de Dios? Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Otra versión dice: así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desmayamos, si no nos desanimamos, a su tiempo debido cosecharemos. Amén. Si nosotros empezamos a sembrar para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, si nosotros sembramos todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, dice su palabra, ¿qué es lo que vamos a tener? Paz, gozo, benignidad, amén. Todos los frutos del Espíritu Santo van a venir a tu vida, pero la pregunta es: ¿qué es lo que estás sembrando? ¿Sí? ¿Cuáles son las semillas que estás tirando? Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Esa es la bendición que queremos tener cada uno de nosotros. Por eso tenemos que sembrar para ser bendecidos por Dios. Por eso tenemos que enfocarnos cada día en buscar más de Él y empezar a entender si tus motivaciones no son las correctas, empezar a buscar motivaciones correctas dentro de nuestro corazón, porque eso nos va a acompañar hasta el final de nuestras vidas. Así que te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro, y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. ¿Querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Yo te invito a que levantes tu mano en esta mañana. Dios bendiga tu mano, Dios bendiga tu mano. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.